Hola amigos, yo voy a escribir mi redacción, mi último proyecto acerca de la educación en México y específicamente cómo podemos mejorarlo. Y solo para explicar un poco acerca de por qué decidí escribir y investigar un poco más acerca de este tema es porque mi familia es de México. Yo y mis hermanos y yo somos los primeros que nacimos aquí y fuimos educados aquí y Y yo estoy extremadamente agradecida por esa oportunidad que mis padres me dieron a mí y a mis hermanos para poder crecer en un lugar y en un sistema que posiblemente no es perfecto, pero que es mucho mejor de lo que ellos tenían. Y solo para darles un poco de información en cuanto a mi familia, mi mamá terminó la escuela en sexto grado, es decir, que ella salió porque tenía que trabajar y apoyar a mi familia para obtener las cosas necesarias como la comida y luz y ropa, cosas así. Mi tío, él era el más pequeño de la familia, pero él no, no quería estudiar. Y creo que mucho de eso tiene que ver con las cosas que estoy investigando, es porque la educación no es buena y específicamente los estudiantes, los niños, no se les da esta perspectiva que la educación es muy clave para su progreso, no solo para tener un trabajo, pero sino para su progreso como persona también. Y creo que esta clase me ha demostrado eso, que la educación es importante no solo porque tenemos que entregar un trabajo, pero porque queremos crecer en la manera que interactuamos con los demás, en la manera que pensamos y las oportunidades que se nos presentan. Entonces, solo para compartir un poco de lo que he investigado, um, estaba leyendo un artículo que estaba hablando básicamente de lo horrible que es el sistema en México. Y solo para darles una idea, um, en realidad no, en- por lo menos ahora, um, no hay mucho dinero para la educación. Sé que este es un gran problema que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, que no hay el dinero suficiente para poder dar la misma educación a todas las personas, pero en realidad creo que ellos lo tienen mucho peor. Um, Porque hay exámenes que demuestran que muchos niños mexicanos no pueden hacer las cosas más básicas en ciencia, en matemáticas, en la literatura, y es porque no tienen los recursos adecuados, es porque el gobierno no les da el dinero suficiente y no les da la importancia que necesita. Y también mucho de esto tiene que ver con los maestros, y es un poco de un vicious cycle, ¿verdad? Porque si la educación no es buena para una persona que está estudiando para ser un maestro, entonces va a ser un malo maestro, ¿sí? Entonces, los maestros muchas veces no son de buena calidad. Y no creo que esto sea una reflexión de su persona, no creo que sea porque estas personas son malas personas, pero creo que porque tienen esta mentalidad de que solo tenemos que hacer lo mínimo. Um, entonces, cuando los niños no tienen buenos maestros, pues no tienen ganas, no tienen motivación para estudiar y para querer estudiar y poder progresar. Entonces es algo difícil para ellos. Y luego cuando los padres no están tan atentos a la educación que están recibiendo sus hijos, simplemente están satisfechos con el hecho de que vayan a este edificio y que estén sentados en un escritorio enfrente de un maestro. Entonces eso es suficiente. Y quiero hablar un poco más acerca de esta mentalidad. Y no quiero decir estas cosas para ser crítica, pero es mi propia opinión y me pesa decirlo porque es parte de mi propia cultura, la cultura mexicana. Y es algo que pude explorar mucho más cuando serví mi misión en la Ciudad de México. Um, un, Solo por decirlo muy directamente, algo que define la cultura y algo muy importante de la cultura es que porque estamos tan acostumbrados a tener tan poco, estamos satisfechos con lo mínimo, aunque no sea bueno, pero estamos satisfechos con el hecho de que es un poco mejor de lo que teníamos antes. Y es esta manera de ver, de solo querer sobrevivir en vez de vivir y de triunfar y progresar,
es muy triste, pero creo que tiene mucho que ver con la historia, especialmente las cosas que hemos estudiado. Cuando una cultura, una gente pasa tanto tiempo viviendo de una forma y pensando de cierta forma, es muy difícil quebrar eso, porque son ideas y son maneras de vivir y desafortunadamente vemos mucho esto en la educación. Entonces, cuando solo queremos cumplir con lo mínimo, porque es mucho mejor de lo que teníamos antes, tenemos esta mentalidad muy fija y no es abierta. En inglés es fixed mindset versus open mindset. I think it's what it is. Pero creo que esto fue muy evidente en mi tiempo en México, que mientras se cumplía lo mínimo, entonces estábamos felices, las personas estaban felices. Y es algo que tiene que cambiar. Sé que la cultura es importante y sé que es parte de quiénes son las personas y mucho de lo que soy yo, pero habiendo crecido en los Estados Unidos y habiendo tenido las oportunidades que se me han presentado, como por ejemplo estar en la universidad, me hace muy triste por todos estos niños que pueden tener algo tan grandioso. Yo estoy tan agradecida por la educación que he recibido, no porque voy a recibir un pedazo de papel, pero porque en realidad creo que me ha ayudado en mi desarrollo como persona. Y yo sé que voy a poder servir muchísimas personas por los estudios que tengo. Estoy estudiando para ser traductora y sé que voy a poder ayudar a muchas personas en diferentes aspectos simplemente porque he tenido buenos maestros, he tenido una buena educación para poder desarrollar estas aptitudes y estas habilidades. Y yo sé que muchos niños podrían querer estas cosas si ellos supieran que es una opción. Pero desde mi punto de vista, ellos no ven que es una opción. Pero estas son algunas cosas que he investigado en esta última semana, así. Bueno, me encantaría saber, saber un poco acerca de sus experiencias. No sé si algunos de ustedes vivieron en México o posiblemente en otros países latinos donde ustedes vieron algo similar, no solo en la cultura, pero en su mentalidad hacia la educación y hacia el progreso como estudiantes. Gracias.